Versículo 1 dice, aconteció que cuando el rey ya habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón. ¿Y qué dice? Porque Jehová está contigo. ¿No es eso lo que tú deseas? ¿Que el Señor esté contigo? Bueno, eso dice el Nuevo Testamento. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa fue la promesa de Jesús. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo. Él está contigo, no contra ti. La pregunta principal que nos debemos hacer es, ¿yo estoy con Él? No es tanto que Él no está, Él siempre está. Él no deja al hombre. David había llegado a un momento en su vida donde finalmente tenía tranquilidad. Si tú lees el capítulo 8, vas a pensar que hay una contradicción, porque en el capítulo 8 vas a ver que David todavía sigue en guerra con varios pueblos vecinos y batallas. Y acá dice que ahora en el capítulo 7, que el rey ya estaba en su casa y tenía reposo de sus enemigos. Muchos comentaristas piensan que el capítulo 8 debería ser antes del 7. En el recuento histórico, ¿no? En la línea histórica de los eventos. Y también concuerdo con eso, pero al parecer el capítulo 7 tiene algunos puntos de importancia que tienen que ser resaltados antes del 8. Entonces, tengan un poco de paciencia con eso si llegan a contradecirse un poco en esto, ¿ok? Pero vemos aquí que finalmente David tenía 3 cosas que él había de repente deseado y que de repente tú también deseas esta mañana. La primera era que ya tenía un periodo de calma y de paz. Después de tantas luchas, de tantas dificultades, después que había recibido la palabra de Dios que él sería el próximo rey, fue ungido de parte de él, y después de 15 años de luchas, dificultades, conflictos, persecuciones, errores, huidas, finalmente David tenía ¿qué cosa? Calma y paz. ¿No es eso lo que nosotros deseamos en nuestra vida? Y a veces no lo tenemos porque estamos en esos periodos agitados de la vida. Decimos, Señor, ¿cuándo vamos a tener nuevamente paz y calma? ¿Cuándo va a haber? ¿Cuándo se van a ir los conflictos? Porque David tuvo tantos conflictos. ¿Cuándo tú vas a sanar las relaciones? ¿Cuándo tú vas a hacer esto, Señor? Es difícil vivir en esos tiempos. David lo experimentó, pero finalmente Dios abre esa puerta y ahora él tiene, dice aquí, reposo de todos sus enemigos. La primera cosa que David ya obtuvo es calma, un periodo de paz. Lo segundo que él tuvo es ahora el reconocimiento y la honra de los demás, que antes no la tenía. David, aunque había sido ungido como rey muchos años antes, fue mirado con desprecio por muchas personas. Empezando con Saúl, que tuvo celos de él. Cuando Saúl ya había muerto, no eligieron o no reconocieron, mejor dicho, elecciones no habían en esa época, ¿no? Pero no reconocieron a David inmediatamente como rey, solo una tribu, la tribu de Judá. El resto no quiso reconocerlo todavía como rey. Sin embargo, la palabra de Dios ya había dicho que él sería rey. Finalmente, hemos visto la semana pasada que finalmente todas las tribus de Israel lo reconocen ahora sí como rey. Entonces ha ganado no solamente calma y paz, pero ahora ha ganado el reconocimiento de otros. No creo que esté mal eso, ¿no? Sentir que Dios te está honrando. Porque Dios honra a los que lo honran a Él. Eso es lo que yo creo. Si tú honras a Dios con tu vida, con tus bienes, con tus decisiones, Dios te va a honrar y te va a colocar en lugares que tú a veces dices, Señor, ¿cómo llegué a este lugar? Y no es porque necesariamente tú eres mejor que otros, es simplemente porque estás honrando a Dios en primer lugar. Y al honrar a Dios, Dios te va a honrar a ti. Así que donde quiera que Dios te lleve, honra a Dios y espera en Él y Él te va a honrar. Puede que demore 15 años como David, pero el Señor te honra, Él es fiel. Entonces ahora David ya tiene la honra del pueblo. Y va a tener algo más David, miren lo que dice el texto. Dice que el rey ya habitaba en su casa. Y no solamente en una casa cualquiera, pero en una casa de cedro. ¿Cuántos de ustedes viven en una casa de cedro? ¿No tienen cedro? Bueno,
El cedro era una madera y es una madera de mucho valor. Para aquel entonces era la mejor madera que existía para construcciones. La idea detrás es que David había logrado cierto progreso, cierta prosperidad. Ya habían conquistado Jerusalén, ya se estaba comenzando a edificar lo que sería esta gran ciudad. Había paz, ya estaban establecidos, se habían comenzado a construir las murallas. Y al parecer David ya había construido su casa de cedro. La de nosotros es de drywall, pero la de él era de cedro. Imagínate. Entonces ya tiene tres cosas. Uno es calma, tranquilidad. La otra es reconocimiento y honra. Pero la otra es prosperidad en el sentido bíblico, no en el sentido antibíblico, no me tomen mal. ¿Ok? ¿Quién no quiere esas tres cosas? Ah, ¿no quieren esas tres cosas? Ok, me voy. ¿Quién no quiere tener calma? ¿Quién no quiere tener reconocimiento? ¿Quién no quiere tener un poco de prosperidad en su vida? A veces decimos, si tenemos esas tres cosas, entonces voy a servir al Señor. Entonces ahora sí voy a estar libre para hacer muchas cosas para Dios. Pero la historia bíblica nos muestra que hay dos cosas aquí. O cuando tú ya alcanzas estas cosas o parte de ellas, va a revelar qué hay en tu corazón. Si realmente hay confianza y fe y deseo de adorar a Dios, o realmente todo es apariencias. Y cuando llegue ese momento que tengas esas cosas, poco a poco te vas a olvidar del Señor. Eso va a demostrar qué hay en ti. Ahora, en el caso de David, demostró todo lo contrario. Demostró de que David era un verdadero adorador. Una persona que quería exaltar el nombre de Dios. En otras palabras, estas tres cosas no apartaron su corazón del Señor. Lo acercaron más. Y Dios sabe por eso a quién le da. Dios sabe cómo hace las cosas. Y David reconoce esto y él va a decir su primera observación, y vamos a introducir el tema del profeta Natán aquí, es la siguiente. Él le va a decir a Natán, yo habito en casa de cedro, el versículo 2, y el arca de Dios está entre cortinas. ¿De qué es lo que estaba diciendo David? Bueno, ya Dios me ha prosperado, estoy muy bien aquí, pero ¿y qué de Dios? ¿Qué más puedo hacer por el Señor? Él había llegado a un momento en que ya estaba estableciendo su vida como siempre había querido, y su primer pensamiento es, ¿qué más puedo hacer por Dios? A mí me parece esto impresionante, llegar a este punto. Yo he conocido personas aquí en San Diego a través de este ministerio de muchos diferentes, ¿cuál es la palabra? Backgrounds, diferentes contextos. Gente que está muy prosperada en la parte financiera, física en este mundo, y gente que está, como todos, luchando ¿no? Y todo eso. Y he visto cómo Dios ha obrado en la vida de muchas personas. He conocido gente que está en buena posición, digamos, en el aspecto material, pero es increíble cuán espiritual son, cuánto aman al Señor y cuánto usan los recursos para apoyar. No podría decirle historias que son confidenciales aquí en Horizon, pero ha habido gente aquí en esta iglesia que si Dios no los hubiera traído, no hubiéramos podido hacer casi nada de lo que se ha hecho a través de los años. Gente que creyó que Dios estaba usando esta congregación y que decidieron y no dijeron, bueno, yo me dedico a mi vida, sino dijeron, nosotros apoyamos. Y me he quedado impresionado de escuchar historias de ese tipo y de la generosidad que muchos han mostrado para este ministerio. Así que David decía, ¿qué más puedo hacer por Dios? ¿Qué más puedo hacer? Yo vivo aquí en mi casa de cedro y el Señor está entre cortinas. Y quiero introducirles entonces al personaje nuevo de este capítulo, que es Natán. ¿Cuántos de ustedes ya habían escuchado hablar de Natán? El profeta Natán. Va a ser un personaje importante en la vida de David. Va a ser un personaje cercano a David. Y Dios va a usar a Natán en la vida de David. Yo creo que cada creyente necesita a alguien como Natán en su vida. Una persona en la que uno pueda confiar, pero una persona en la cual tú estés abierto a escucharlo. Y siendo David el rey, el que está sobre todos, Dios trae a una persona muy especial a su vida, que es este profeta Natán.
Y Natán le va a decir lo siguiente, una vez que David le confía lo que él quiere hacer, él le va a decir, anda y haz todo lo que hay en tu corazón, porque Jehová está contigo. Lo que quería hacer David era construirle una casa al arca o una casa para Dios. Entonces estamos en un momento de pivot, un momento muy importante en la historia de Israel, porque hasta el tiempo de David y después de Salomón, la adoración y el culto a Dios se realizaba en el tabernáculo, que era esta estructura portátil que Dios le había establecido, ordenado a Moisés a edificar. Era una estructura temporal, ¿no? Con una estructura que podía ser desarmada y con telas, con cortinas. Algunos tuvimos la oportunidad de ir al tabernáculo, a la copia del tabernáculo aquí, ¿no? ¿Dónde fue? ¿Te acuerdas? Oceanside. En Oceanside, sí, sí. Y ahí estaba Moisés, ¿te pueden creer? No, mentira. No, bueno, pero este era un momento importantísimo, porque vamos a pasar en estos libros, sobre todo más adelante, de la adoración del tabernáculo a la adoración del templo. De algo temporal a algo más permanente. Hay un montón de símbolos aquí que van a tener que ver con la historia de Jesucristo y más adelante lo que va a pasar. Pero es importantísimo. En aquel entonces todos los dioses, entre comillas, sabemos que no los hay, pero ya había la idea de que uno tenía que ir a un lugar específico a buscar a su Dios o adorar a Dios o hacer lo que sea, y tenían edificios que comenzaron a llamarse templos. David pensó que sería buena idea también establecer un lugar donde Dios o donde el pueblo de Israel pudiese buscar a Dios y establecer contacto con Dios. Pero vamos a ver lo que Dios responde al respecto a esto. Quisiera hablar un poquito de Natán antes. Natán, veo tres cosas en él inicialmente que creo que son buenas en cualquiera de nosotros si queremos apoyar a alguien. Primeramente, Natán, cuando él escucha lo que David quiere hacer, que quiere hacer una casa para el Señor, no le dice, David, estás loco. ¿Sabes lo que hace Natán? Natán comparte el gozo de David. Quisiera decirles, hermanos, y les digo como de repente aplicación para nuestra vida, gózate con tu hermano. Cuando tu hermano quiere hacer cosas y quiere servir a Dios, gózate con él, ¿no? Quizás no puedas entender todo lo que está ocurriendo, pero comparte el gozo de él. Natán comparte el gozo de David. David, el Señor está contigo. Haz lo que está en tu corazón. No se pone y comienza a investigar todo lo que él dice. No tiene ese espíritu crítico que muchas veces tenemos nosotros. Cuando vemos a alguien haciendo algo un poco diferente que nosotros pensamos, no está bien. No sé, yo lo he visto tantas veces y digo, no sé si de repente el Señor está obrando en su vida. Ten cuidado con el espíritu crítico. Por supuesto que tienes que juzgar ciertas cosas, pero Natán, en lugar de saltar en un espíritu crítico, él se goza con David. David, haz lo que el Señor te ha puesto en tu corazón. Vamos a ver qué sucede. La segunda cosa que veo en Natán, que es importante para nosotros, es que Natán discernió. Discernió quiere decir, tenía el entendimiento espiritual de que Dios estaba con él. En otras palabras, ¿sabes qué? Yo he visto la mano de Dios en tu vida. He visto que Dios está contigo. Y para mí eso es suficiente. Aunque yo no pueda entender otras cosas, digo, pero he visto la mano de Dios contigo. Bueno, haz lo que tengas que hacer, si la mano de Dios está contigo. Y la tercera cosa, entonces la primera es compartir el gozo, la segunda es discernir. Y la tercera cosa, ¿sabes cuál es? Creo que es la más importante. Natán animó a David. Era una persona que animaba a otras. Como Bernabé, ¿se acuerdan? Una persona que animaba a otras y decía, haz lo que tienes que hacer. Lo reconoció como líder. Y le dijo, haz lo que tienes que hacer. Si el Señor ha puesto en tu corazón. Y pienso que también nosotros necesitamos esa voz de ánimo en la vida. ¿No? Una persona que venga y te diga, ¿sabes qué? Estoy contigo, vamos a hacerlo. Haz lo que tengas que hacer. Vamos a apoyar. Estas tres cosas veo en Natán desde un primer momento. Entonces Natán anima a David y le dice, haz lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Versículo 4 nos dice, y aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more?
Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Entonces Dios despierta a Natán esa misma noche. Natán le ha dicho a David, David, haz todo lo que está en tu corazón, lo ha animado, Dios está contigo. Sin embargo, Dios le dice a Natán, un momentito. Muchos dicen que Natán se apresuró en compartir este consejo con David. No estoy seguro, creo que él respondió en base a su discernimiento y en base a sus buenos deseos y a ver que Dios estaba con él. Pero Dios es Dios, ¿no? Y tenemos que estar abiertos a su corrección. Tenemos que estar abiertos a su sabiduría y a su consejo. Y Dios le dice a Natán, Natán, tengo que hablar contigo. Sí, Señor, ¿qué es lo que tienes que decir? Tienes que ir donde mi siervo David. ¿Y sabes lo que tienes que decirle? Más adelante lo vamos a ver claramente, que él no me va a edificar casa. No, Señor, ¿cómo le voy a decir eso si ya le dije que haga lo que quiera? Ya le dije claramente que tú estás con él. Me vas a hacer quedar mal delante de David, me va a despedir. ¿No? Imagínate, ¿no? Dios revela a Natán sus planes para con David. Pero ¿sabes cómo se refiere Dios con respecto a David? Mi siervo. ¿Tú sabes que no hay muchas personas en el Antiguo Testamento que Dios llama mi siervo? Casi no hay. ¿Quién sabe quién es el otro? Moisés. En Josué 1:2, cuando ya Moisés ha muerto y Josué va a tomar el mando, el liderazgo, Dios le va a decir, mi siervo Moisés ha muerto. Qué privilegio que Dios te llame mi siervo. Yo no encuentro otro privilegio más grande que un día Dios te llame mi siervo, mi sierva. ¿Qué cosa es el siervo de Dios? ¿A qué se está refiriendo Dios con mi siervo? El siervo de Dios no solamente es aquel que adora a Dios o busca a Dios, pero el siervo de Dios es el que no solamente desea, pero lleva a cabo la voluntad de Dios. En otras palabras, el que ha aprendido a obedecer las cosas que Dios ha puesto en su corazón. Es el siervo, es el dueño del siervo que dice, siervo, haz esto. Y el siervo dice, sí, Señor, y lo hace. Y David era un siervo del Señor. No era perfecto, pero él deseaba realizar y completar la voluntad de Dios. Entonces, una pregunta para nosotros esta mañana, ¿en qué sentido somos siervos? ¿Queremos realmente, tenemos el deseo de obedecer fielmente lo que Dios nos dice y no perder el tiempo y hacerlo? ¿O somos esos siervos que dicen, bueno, no estoy seguro, más adelante, o quizás no lo voy a hacer? Así que Dios le dice a Natán, le dice, anda y dile a mi siervo David. Entonces, acá nos damos cuenta que Dios no está molesto con David por la proposición. Si no hubiera dicho, anda, dile a David que no me va a construir casa. Pero dice, anda, dile a mi siervo. Yo sé que él tiene un buen corazón, él quiere servirme, pero tengo que aclarar algunas cosas. Le va a decir, tú me has de edificar casa. A veces he escuchado predicadores que hablan de este texto y dicen, ¿tú me vas a edificar casa? Como diciendo, ¿quién te crees tú? No creo que fue la intención de Dios esa. Porque Dios en ningún momento le pidió al hombre que le edifique casa. Y eso es lo que Dios va a establecer claramente delante de David. La presencia de Dios hasta el tiempo de David y de Salomón se manifestaba en el campamento de Israel cuando Israel se iba moviendo a través del desierto y a través de diferentes lugares, a través del tabernáculo de reunión, como hemos dicho. En ella se ubicaba el arca de Dios. Y esto era de acuerdo a la palabra de Dios. Esto era el único mandato de Dios. No había un mandato de Dios para construir un templo, no lo había. Esto fue algo que nació en el corazón de David, pero yo pienso que Dios se lo puso. Eso es lo que yo creo. Sin embargo, no había sido un mandato de parte de Dios, mas el tabernáculo sí lo había sido. En esto yo pensé de repente Natán, si hubiera estado ahí, Natán le ha dicho, pero el Señor dijo que el tabernáculo, no habló de casa. Quizás yo hubiera dicho eso, no estoy seguro.
O quizás hubiera dicho, está bien, Señor, ¿no? Lo que tú quieras hacemos. Pero Dios le hace ver a David que él no había pedido una casa, no estaba exigiendo nada a cambio de que el hombre obedezca a Dios. Realmente lo único que Dios desea es que tú lo obedezcas, eso es lo que quiere. No quiere nada más de ti, sino que tú lo obedezcas. Así que, ¿qué fue lo que cambió entonces? Yo creo que lo que cambió la figura es de que ya Israel se comenzaba a establecer geográficamente. Ya sus fronteras comenzaron a establecerse. Ya la ciudad principal, Jerusalén, se comenzaba a consolidar como ciudad. Ya no iba a haber más necesidad de estar deambulando por el desierto. Entonces, en ese momento en que las cosas cambian. Ahora, yo pienso que Dios en ese momento se siente honrado de parte de David, que David haya pensado eso con respecto al Señor. Hoy día hay cosas que pueden resultar extravagantes para muchos, en cosas que uno quiere hacer para Dios. Y muchos podemos decir, ¿por qué se hace esto? Ustedes recuerdan, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando esta mujer viene con ese frasco de alabastro, ¿no? De perfume de nardos, y costaba como 300 denarios. Costaba como el salario de una persona de todo el año. Y lo quiebra y comienza a derramarlo en los pies de Jesús. ¿Se acuerdan? Y dicen, esta mujer, ¿por qué hace esto? Esto podríamos haberlo vendido. Era una muestra extravagante de adoración que no era necesaria y que Dios no la había pedido. Pero ella lo quiso traer, quiso darle lo mejor a Dios. Y David, sin que Dios le haya pedido nada, ni le haya pedido casa de cedro, ni mucho menos, él quiere demostrar esta adoración extravagante, quiere hacer lo mejor para Dios y reconocer a Dios de la mejor manera posible. Y él va a usar lo que él piensa debe hacer. Voy a hacer una casa para el Señor. Ahora, el primer templo que lo va a construir su hijo Salomón era espectacular. No había otro edificio tan bello como ese. El segundo templo, que es el que va a visitar Jesús, también era impresionante. Vamos a muchos de los detalles, que fue embellecido por Herodes antes de la llegada de Jesús y todo eso. Así que vemos estos aspectos importantes en la motivación del corazón del hombre para hacer cosas que puedan resultar extravagantes y que quizás Dios no los haya pedido, pero es deseo del corazón de alabar a Dios de la mejor manera que tú puedas. Ahora, el versículo 8, Dios añade algunas palabras. Le va a decir, ahora pues así dirás a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en cuanto has andado, en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Es lo mismo que les hablé al principio, ¿se han dado cuenta? David obtuvo calma, David obtuvo honra y David obtuvo finalmente progreso y prosperidad bíblicamente hablando. Y aquí Dios le recuerda a David, David, yo hice todo eso. Yo te tomé, ¿recuerdas? Yo te tomé del redil cuando eras pastor y yo te hice rey. Yo he estado contigo en todo cuando has andado. Esto es una declaración bien profunda, que Dios está contigo en todo lo que tú andas, lo bueno y lo malo. Dios está presente. Yo he estado contigo en todo lo que tú has andado. Y lo que está diciendo Dios es que en su misericordia Dios le ha protegido. Yo te he protegido. Quizás tú no te das cuenta de la protección de Dios. Quizás yo no me doy cuenta de la protección de Dios. ¿Cuánto Dios te protege? De una manera que tú ni siquiera te imaginas, aún de tus propios caminos. Porque Él te ama. Y en su gracia extiende su protección sobre ti. Aún así, la protección de Dios no está asegurada para el hombre. No es que uno puede decir, a Dios me va a proteger, por lo tanto me voy a subir al edificio más alto y me voy a lanzar, porque Dios me va a proteger. ¿Sabes quién dice eso? El diablo dice eso. Eso le dijo a Jesús. Porque no te subes al pináculo del templo y te saltas, porque dice su palabra que tus pies no tropezarán en piedra. Así que no tientes la protección de Dios. No te excedas. Si uno piensa, no importa mis caminos, igual Dios me va a proteger, te puedes estar equivocando, porque Dios en un momento puede quitar esa red y cuando tú saltas ya no hay más red. Y caes y golpeas y el fin no es bueno. Así que no tomemos
a la ligera la protección de Dios, pero Dios le está diciendo a David, David, yo te he protegido. Y por último le está diciendo a David, yo te he honrado. Te he dado un nombre grande. Y qué lindo es cuando una persona que ha sido honrada de Dios reconoce que ha sido Dios, ¿no? Eso es lo más lindo que yo puedo ver, ¿no? Y a veces lo vemos en nuestra cultura, ¿no? Cuando hay personas que han sido honradas, sea en deportes o sea en otros, no sabemos los corazones, pero muchos le dan gloria a Dios, ¿no? En primer lugar, quiero dar gracias a Dios. Sin Él nada de lo que he logrado, lo hubiera logrado. Y qué lindo es cuando una persona le da gloria a Dios. Quizás Dios te ponga en un lugar, en un momento en que tú puedas reconocer públicamente de que ha sido Dios y no solamente ha sido tú, y le das honra a Dios por las cosas. Y David, Dios le va a decir, yo te he honrado delante de todos los hombres, David, porque tú me honraste a mí. ¿Qué más le va a decir el Señor a David? Además, Dios siempre tiene ademases, ¿no? Yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hará saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Entonces Dios ahora comienza a añadir. Cuando dice además, entonces Dios quiere añadir algo. Y las añadiduras de Dios son increíbles. Ya es la gracia de Dios. Ya no tiene que ver tanto que tú has honrado o no has honrado. Ya simplemente Dios comienza en su gracia a darte cosas que tú dices, ¿cómo es esto que estás haciendo conmigo? Me estás honrando, pero nunca me imaginé. Y David nunca se imaginó lo que va a pasar. David le había ofrecido a Dios hacerle una casa para el arca. Y Dios le dice, no, yo te voy a hacer una a ti. ¿Qué te parece? Yo agradezco tu corazón y veo, y hay un motivo por el cual Dios le va a impedir que David construya el templo. Lo vamos a hablar dentro de un ratito, pero en realidad lo que está diciendo Dios es, tienes un corazón excelente, todo, pero no, gracias. ¿Qué te parece si yo te hago una casa a ti? Es la gracia de Dios. Es su gracia, ¿no? Porque en tu corazón está el deseo de honrarle a Él. ¿A qué se refiere con que Dios le va a hacer una casa? En primer lugar le dice, yo voy a fijar un lugar para mi pueblo Israel. Mi pueblo Israel, no es tu pueblo, es mío. Y lo es aún el día de hoy. Yo creo fervientemente, no comparto la idea de que la iglesia ha reemplazado a la nación de Israel como el pueblo de Dios. No lo comparto. Yo comparto lo que dijo el apóstol Pablo, que nosotros hemos sido insertados en el tronco. ¿Okay? No comparto la idea de que la iglesia, y quiero decirlo claramente, como dicen aquí, override o desplazado a la nación de Israel. La nación de Israel en estos momentos se encuentra ante gran presión, como siempre lo ha estado. No son unos angelitos, están apartados y ciegos con respecto a su Dios y con respecto al Mesías. Muchos de ellos. Hay un grupo minoritario que son judíos mesiánicos, que han aceptado a Jesús como su Mesías. Pero si tú vas al libro de Romanos, claramente el apóstol Pablo nos establece que Dios tiene un plan aún para el pueblo de Israel y que un día toda la nación será salva. No podemos saber cómo va a ser y no quiero entrar en esos detalles, pero es el pueblo de Dios. Y nosotros hemos sido injertados en ese pueblo y debemos darle gracias a Dios por su misericordia de que Él ha hecho eso. Luz para los gentiles, y eso es lo que somos nosotros. Así que a veces escucho estas declaraciones un poco orgullosas de parte de quienes somos. Quiero decirles algo, hermanos. Si tú eres de Cristo, muestra la humildad de Cristo en tu vida, en todo aspecto. Saca de tu mente la idea de que somos especiales o privilegiados en cierto aspecto. Dios ama al hombre. Y si Dios ha tenido misericordia de nosotros y gracia de nosotros, debemos agradecerlo infinitamente, ¿no? Y seguir orando por aquellos que todavía no lo han experimentado. El profeta Natán me está llamando, espérense un ratito. Dice, tengo una palabra de Dios para ti, dice. ¿Dice que me va a construir casa? ¿Y de cedro? En La Joya, dice. Vista al mar.
¿Y de cedro? No, de drywall, está bien, no te preocupes. Bueno, sigamos con la historia. Dios dice que va a establecer a su pueblo, lo va a hacer de tal manera que van a tener seguridad y van a estar permanentemente en su tierra, ¿no? Salvo un lapso que Israel fue llevado cautivo, Judá regresó a la tierra de Israel donde han permanecido, aun cuando los romanos en el año 70 los expulsaron y después en el año 170 nuevamente dispersaron a toda la nación de Israel, siempre permanecieron judíos en la tierra que los romanos llamaron Palestina, que nunca fue ese nombre original. Siempre han permanecido en su tierra, hubo un gran número. En el año 1948 la nación de Israel es reconocida nuevamente por los hombres, pero no quiere decir que Dios no la había reconocido de hace miles de años y les entregó esa tierra. Hoy en día ellos han regresado a su nación y ellos saben que están luchando por su supervivencia. Ellos saben que el momento que ellos cierren los ojos y se queden tranquilos, los desaparecen. Y debemos apoyar y orar por la paz en Jerusalén, por la paz en el Medio Oriente y que Dios haga su voluntad dentro de esa región también. Y la va a hacer, van a ver. Aunque van a pasar cosas bien extrañas, creo. Dios le promete a David que él va a establecer a su pueblo, pero no solamente eso, pero le dice, yo te voy a construir a ti casa, dice al final del versículo 11. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre y él me será a mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Acá empieza lo que se llama el pacto davídico, el pacto entre Dios y David, lo cual tiene mucha importancia para ti y para mí. Vamos a ver por qué. Es muy importante para nosotros como creyentes entender esto. Dios establece un pacto con David, pero no es un pacto condicional. No le da ninguna condición a David, es un pacto incondicional, es un pacto basado en la gracia simplemente. Y va a llegar hasta nosotros. Vamos por partes. Él va a decir, el Señor le va a decir que Él va a establecer a Israel, que Israel va a estar seguro, pero Dios le va a construir una casa a David. Ya le ha respondido que David no va a ser el que le va a construir casa a él. Pero el plan de Dios es que uno de sus hijos sea el que construya la casa para él. Ustedes ya saben de quién me refiero, ¿no? Salomón, que va a ser uno de los hijos de David. No vamos a hablar todavía del contexto que esto va a ocurrir porque es increíble, ¿no? Es solamente la gracia de Dios que puede hacer que de esa descendencia de David Dios va a bendecir a David y a su familia. Así que Dios tiene un plan diferente. No tengas miedo de los planes diferentes de Dios. El plan de Dios puede ser muy diferente del que tú piensas. Completamente diferente. Y no quiere decir que no tengas un buen corazón o un deseo bueno, pero Dios te puede decir, mira, tu plan está bien bonito y todo, pero no. Yo tengo otro plan, ¿te parece? Y en ese momento vas a tener que decir sí o no y aceptarlo. Y David lo va a aceptar con una buena actitud. Él va a decir, uno que va a salir de tu descendencia. Entonces David comienza a entender que Dios va a bendecir su descendencia. Que el plan de Dios no solamente es bendecir a David durante su vida en esta tierra, como tú quieres que te bendiga a ti en esta tierra, pero lo que Dios está haciendo y el pacto que está estableciendo va a tener un efecto en su descendencia. Cuando tú ya no estés en este mundo, y tus hijos ya no estén en este mundo, y los hijos de tus hijos ya no estén en este mundo, ¿te has puesto a pensar en eso, tu descendencia? Y Dios ha prometido a David que yo bendeceré a tu descendencia y la va a bendecir por siempre. ¿Qué tal pacto? ¿Qué tal promesa de Dios? ¿Ok? Ni siquiera conociendo la descendencia, porque Dios la conoce, pero ni siquiera nosotros conociendo. ¿Y no es eso lo que tú quisieras para tu vida, Señor? Bendice mi descendencia, que cuando yo no esté, mis hijos caminen contigo. Y que cuando mis hijos no estén, mis nietos caminen contigo. Y cuando mis nietos no estén, mis bisnietos caminen contigo. Y que mi descendencia sea bendecida en esta tierra. Y que no tengan que pasar dolor.
y que sean usados por ti. No sé si es tu deseo, si no es tu deseo, ora a Dios que ponga eso en tu corazón. No solamente pienses en ti, pero piensa en los que vienen detrás. ¿No? Hoy día pensamos tanto en nosotros. ¿Por qué Dios le dijo a David, tú no vas a construirme la casa? En Primera de Crónicas nos explica exactamente por qué. Y esto le va a ser revelado a David muchos años después. No es que Dios inmediatamente le dijo a David por este motivo, simplemente le dijo no. Y David dijo, ok, Señor. Años más tarde, Dios le va a decir a David, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, tú no me edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí que te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Y estaba hablando del rey Salomón, el cual no fue un hombre de guerra. Ese fue el motivo principal. Dios usó a David en las guerras, pero la guerra nunca ha sido la voluntad de Dios, y el derramamiento de sangre nunca ha sido la voluntad de Dios. Ha sido necesario. Y Dios le dice a David, tú no lo harás. Tienes mucha sangre en tus manos, pero el hijo que viene de ti, él va a ser un hombre de paz. Él lo va a hacer por mí. ¿Estás de acuerdo? ¿Sabes lo que hizo David cuando él dijo, esto no está en la historia, pero se los adelanto? Cuando David se dio cuenta que él no lo haría, y obedeció y dijo, está bien, Señor, y se gozó. ¿Sabes lo que hizo David inmediatamente? Él comenzó a buscar todos los materiales. No para él construir, sino para que un día su hijo construya. Así que se gozó en la voluntad de Dios. Y dijo, de repente yo no voy a construir, pero voy a ayudar. Lo voy a ayudar. Y a veces no es acerca de ti. No es que tú, a veces yo quiero ayudar. Yo eso es lo que quiero hacer, quiero ayudar. Y eso fue lo que hizo David, ayudó a su hijo Salomón. Pero continuemos con el pacto. Él le va a decir que es uno de tu descendencia, cuando tus días sean cumplidos y ya duermas con tus padres cuando mueras, que yo levantaré a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Esto a mí me impresiona dentro de los planes de Dios, porque Dios dice que Él levantará después de ti uno de tu linaje. Dios lo levantará. Y sabes que Salomón fue el hijo de Betsabé, ¿no? Y sabes todo lo que pasó en la historia. Si tú no crees que Dios es un Dios de misericordia y de gracia, lee esta historia para que veas quién es Dios. Dios es un Dios de extremada gracia y misericordia para con el Hijo del Hombre, los hijos de los hombres. Él dice, Él me va a edificar casa y tiene promesas específicas con respecto a su Hijo. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora tú estás pensando, Salomón, ¿ok? ¿Qué pasó con su vida después? Si tú has leído la vida de Salomón, Salomón falló y fue infiel a Dios, ¿no? Y si tú ves la descendencia de Salomón y de David, por supuesto a través de Salomón, por 400 años va a haber una dinastía monárquica de reyes sobre Judá. Pero en un momento va a terminar, y ahí está la cosa, que muchos piensan que Dios falló. Y muchos piensan que Dios ha fallado en sus planes. Él no falla. Él nunca falla. Vamos a ver por qué. Él le va a decir, yo le voy a ser por padre y él va a ser por mí, para mí, por hijo. Y si él hiciere mal, ¿te identificas con ese versículo? Yo le castigaré con vara de hombres, con azotes de los hijos de los hombres. Pero ¿qué le dice? Mis misericordias no se apartarán de él como la aparté de Saúl. Eso es simplemente la gracia de Dios, amigos. No podemos entender, pero Dios le muestra misericordia a Salomón, aun cuando Salomón, algunos dirían, hizo cosas mucho más terribles que Saúl, juzgado de acuerdo al estándar de los hombres. Salomón, vamos a ver que él va a tener muchas mujeres y sus mujeres van a desviar su corazón y va a caer en idolatría. Cualquiera diría, esto ya es lo peor. Y sí, es bien fuerte. Sin embargo, Dios en su gracia, y no podemos entender completamente, Él dice, mi misericordia siempre va a estar con tu hijo. Y más aún va a decir cuando Salomón cae y todo eso, él va a decir, voy a tener que dividir el reino, pero no lo voy a hacer donde tu vida, por amor a mi hijo David. Así que si tú honras a Dios, y esto es lo que estoy entendiendo, si tú honras a Dios en esta vida, no solamente estás ganando misericordia para ti, probablemente estás ganando misericordia para tu descendencia. Porque tú amaste a Dios en esta vida y tú lo honraste. No solamente para ti, pero Dios va a extender, y probablemente, no quiero decir, puede extender la misericordia a otras generaciones que vienen más adelante en tu vida.
Entonces tú no te das cuenta de lo que estás haciendo cuando estás honrando a Dios y hasta dónde puede llegar la bendición de Dios. Mucho más allá de lo que tú piensas. Y cuando tú estés en el cielo, en la presencia de Dios, y te encuentres con tus bisnietos, si es que el mundo demora, vengan a ti y digan gracias, porque honraste a Dios y me alcanzó a mí. Imagínate. Así que tu casa será firmada, le dice en el versículo 16, y tu reino para siempre delante de tu rostro, tu trono será estable eternamente. Entonces ya, ok, David dice ya, mi hijo va a ser bendecido, pero ahora dices que mi trono va a ser establecido eternamente. Un momentito, ya esto es demasiado. ¿Qué estás hablando? Ya, mi hijo, está bien, mi nieto, pero tú dices que mi trono va a ser establecido eternamente. ¿Cuánto es eternamente? Por siempre, ¿no? Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Así que el pacto de Dios con David fue para establecer a David, para levantar a un hijo que le haría templo, pero para establecer esta sucesión monárquica de David eternamente. Eternamente, imagínate. Entonces acá hay un misterio que queremos no abrir esta mañana. Le va a hacer casa, va a bendecir su descendencia y va a establecer una dinastía de él que no tendría final. Lo primero que vino a mi mente es esto. La primera dinastía que Dios quiso implementar para Israel fue la de Saúl y desapareció en la primera generación. La de David va a durar por siempre. Es la gracia de Dios nomás, ¿no? Pero me pareció interesante analizar esto. Los descendientes de David, si tú lees la historia de los reyes y las crónicas y todo eso, vas a darte cuenta que reinaron por aproximadamente 4 siglos seguidos sobre el reino de Judá. 4 siglos. Algunos reyes fueron buenos, otros fueron terribles. Es interesantísimo estudiar, algún día vamos a estudiar el libro de los reyes, para que veas las diferencias entre estos reyes. Sin embargo, la misericordia de Dios estuvo ahí siempre. 400 años ellos lograron reinar, o siguieron reinando en base a la promesa que Dios le hizo a David. Sin embargo, por sus continuas rebeliones y sus maldades, esa dinastía, en el sentido físico, llegó a su fin. Y algunos podrían decir, oh, Dios falló. ¿Se acuerdan ustedes? Judá va a ser llevado cautivo a Babilonia. Y con eso se va a acabar, se va a quebrar la dinastía. Entonces algunos dirían, esto es terrible, y esto ocurrió aproximadamente 500 años antes de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Es ahí donde los profetas comienzan a hablar y comienzan a revelar cosas con respecto al futuro. Isaías es uno de ellos, Jeremías es otro. Yo les voy a leer algunos versículos. Isaías está escribiendo en esa etapa de cambio, donde los asirios han llevado al exilio a gran parte de la nación y ahora vienen los babilonios y terminan de llevarse a todo el mundo. Isaías, Dios lo va a levantar y va a decir lo siguiente. Saldrá en Isaías 11, 1 al 2. Isaías 11, 1 al 2. Si están ahí, dice. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías, unos 600 años en medio de estas convulsiones que estaban ocurriendo con los reyes, tiene esta revelación y él habla acerca de una vara del tronco de Isaí. Si no sabes, Isaí es el padre de David. Y se refiere a la descendencia de Isaí a manera de un tronco, a manera, tú sabes cuando tú cortas un árbol, no sé si tienes un árbol en frente de tu casa o has tenido que cortarlo o conoces a alguien de esos. Justamente estamos hablando con mi esposa que es tiempo, se está cayendo el árbol por adentro y tenemos miedo que un día se nos venga encima, así que vamos a tener que cortarlo. Pero tú cortas y queda ¿qué cosa? Queda la raíz, el stump que le llaman acá. Entonces vienen unas máquinas y lo muelen todo y lo sacan, ¿no? Mi vecino hace poco pasó por eso y es un evento impresionante porque tuvieron que matar todo el gras alrededor para sacar el árbol. Entonces, lo que está diciendo aquí Isaías es que en algún momento ese árbol va a ser cortado y solamente va a quedar la raíz. Y la gente va a pensar que está muerto. Murió la nación de Israel.
Pero las promesas de Dios nunca mueren. Y desde esa raíz, desde ese tronco que aparentemente estaba muerto, va a resurgir vida. Y está hablando un vástago, alguien que va a venir más adelante, y sobre él va a reposar el Espíritu de Jehová. Cuando Jesucristo entra en el templo y agarra el rollo y lee al profeta Isaías, se va a decir: el Espíritu de Dios está sobre mí, en cumplimiento a las palabras de Isaías. ¿Entiendes lo que estamos hablando esta mañana? Dios es fiel, Dios no falla. Por algún tiempo puedes pensar, todo falló, pero Dios nunca falla. Y a pesar que hubieron un lapso como de 400 a 500 años, eso no limitó el poder de Dios y volvió a salir vida de algo que ya estaba como muerto. Y ese es el Dios de la Biblia. Ahora, en Jeremías 23:5, otro profeta que él vivió el exilio en Babilonia, él vivió el exilio personalmente. Él dijo así, escribiendo desde la tierra del exilio: he aquí que vienen días, dice Jehová, Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. A David, renuevo justo. Y reinará como rey. Esto es mucho después de Salomón. Ya han pasado todos los reyes. Yo levantaré renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Jesucristo, el Hijo de Dios. Él todavía no ha traído juicio y justicia. Él trajo salvación al hombre. Pero Él regresa para traer justicia y juicio a esta tierra. Y lo va a hacer. Quizás en nuestros días no sabemos, pero ya viene el Señor. Entonces, Isaías 9, 6, 7. Ustedes conocen estos versículos que los hablamos para Navidad siempre, ¿no? Y nos gusta mucho y cantamos los villancicos. Están conectados al pacto de David. Dice el Señor en Isaías 9, 6, 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe dilatado. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y de su reino. Es la promesa que Dios le está haciendo aquí a David: de tu descendencia vendrá uno. Cientos de años antes. ¿Ok? Y dice: y sobre su reino disponiéndole y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El cumplimiento de estas profecías. Y finalmente llegamos al Evangelio, a los Evangelios. Y dices: ¿habrá algo ahí que nos afirme esto? Lucas 1:33 o 1:31 y 33. Cuando el arcángel Gabriel se le presenta a María, ¿sabes lo que le dice? No sé si has meditado en estas palabras, pero dice en 1:31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿cómo? Jesús. Miren lo que dice de él. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre. ¡Wow! 600 años antes, y ya está pasando el tiempo y se está cumpliendo en la persona de Jesús. Y reinará sobre la casa de Jacob por algunos años. Dice para siempre. O sea, quiero reafirmarte el hecho que Dios es fiel. Él cumple lo que Él ha dicho. No importa que las circunstancias te digan, esto no va a pasar, Dios lo va a hacer. Porque Dios no es como el hombre, Dios no falla. Y el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, va a venir a este mundo en el tiempo preciso a cumplir las Escrituras. Ahora ya te dije que lo quería conectar con Apocalipsis, ¿no? Porque algunos dirían, bueno, entonces ¿esto qué tiene que ver con Apocalipsis? Tiene que ver todo. Es la promesa de Dios. Abre tu Biblia en Apocalipsis 22:16, el último capítulo, cuando acaba la historia bíblica. El último capítulo, la historia bíblica. El último capítulo. Tú dirías, ya David ya pasó. 22:16. El Señor va a decir lo siguiente, Jesucristo mismo va a decir: yo Jesús he enviado mi ángel, está hablando a Juan, ¿no? Que tiene la revelación. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Yo soy fiel, yo lo hice. Le prometí a David que de su descendencia saldría uno que sería rey por siempre. Yo soy esa descendencia. Como le prometí a David, yo lo he hecho.
al final del libro de Apocalipsis, y Jesús no tiene vergüenza en llamarse la raíz y el linaje de David. Entonces, imagínate todo este contexto en lo que estamos viviendo. Cuando Jesús aparece en las calles o en los pueblos, muchos lo van a llamar Hijo de David, porque ellos entendían que el Hijo de David un día vendría como Mesías, muchos de ellos. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Así que acuérdate, el Señor Jesucristo es Hijo de David, no en el sentido físico o material como tú lo entiendes, pero es el cumplimiento de la promesa. No tengo tiempo para ir más allá, pero yo les podría llevar a Mateo 1 o Lucas 3, donde están las genealogías. Y las genealogías muchos consideran que son bien aburridas, porque son bien largas, y no quiero leerlas porque me trabo la lengua cuando las leo, pero los nombres son bien raros. ¿Ok? Pero la genealogía de David está establecida en el linaje directo, en el libro de Mateo, tú la puedes leer, cada descendencia, hasta llegar a Isaí, David, y luego de David, cómo va bajando hasta llegar a Jesús. Jesús es descendiente directo por la parte de José, pero algunos dirían, bueno, José solamente fue el padre adoptivo de Jesús. Sin embargo, cuando tú vas a Lucas y lees Lucas capítulo 3, comienzas a leer la genealogía y dice José, hijo de Jacob, dice. Y hay una cosa bien interesante, cuando tú comparas las dos genealogías no concuerdan, como que hay dos genealogías diferentes. Y hay un error cultural, mucha gente ataca la Biblia por esto, pero hay un error en el sentido del contexto de cómo era la historia en aquel entonces. Cuando se hacían las genealogías no se mencionaba a la mujer. Cuando se hacía la genealogía de una mujer se mencionaba al esposo, no a la mujer. ¿Y sabes quién fue el padre de María? Jacob. Cuando dice David, o mejor dicho, José, hijo de Jacob, lo que está diciendo es José es marido de María y María es la hija de Jacob. Y Jacob está conectado directamente no solamente con David como descendencia, ¿sabes con quién está conectado? Con Adán. El rastro de esta revelación va hasta Adán. Imagínate. María es descendiente directa, comprobada de Adán. ¿Y tú te acuerdas lo que pasó en la cruz? En la cruz no, en el jardín del Edén, cuando el hombre cae, ¿qué le dice Dios a la serpiente? De tu simiente te herirá en la cabeza. Y Lucas 3 lo reafirma. Es la simiente de María. Entonces estamos ante grandes cosas aquí, hermanos. Estamos ante grandes cosas. No tenemos un Dios cualquiera, tenemos un Dios que se ha manifestado desde el principio de la creación y tiene un plan perfecto. ¿Y tú crees que ese plan no se va a cumplir en el Señor en estos días? Se va a cumplir y sus tiempos vienen de cumplimiento cuando el león de Judá, la raíz de David, aparezca y juzgue a este mundo con justicia y con juicio. Amén.